Hola, muy buenas noches. Yo soy Dulce María Alma Sanjardón. Hoy es miércoles 10 de abril de 2024 y vamos a continuar con este artículo en el que Monseñor Altamira nos platica de la situación de una congregación que es San Pío X. Vamos a continuar. Y dice, nosotros ya hemos explicado por qué son inválidas las consagraciones de los obispos modernos. Hicimos 2 prédicas al respecto. Enviaremos de nuevo hoy, junto con este texto, dichas 2 prédicas. Y estamos preparando una prédica sobre los temas de invalidez del rito para ordenar sacerdotes modernos. El tema de la Significatio ex Adjunctis, la encíclica del Papa León XIII sobre esto, y el tema del rito de la herejía de los anglicanos, también vamos a leer esos artículos, ¿sí? Vamos a hacer oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísima, Santísima Trinidad, Sagrada Familia, les damos gracias por poder estar en este momento, preparándonos, adquiriendo este entendimiento. Le damos gracias por Monseñor Altamira, que ha escrito esto para nosotros, y pueda su Iglesia Católica defenderse y tener el conocimiento correcto para que su fe sea sustentada. Gracias por Monseñor Rodrigo da Silva, que nos permite estas transmisiones para que sus ovejas estén bien alimentadas. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Punto número 3. La misa tridentina y los sacramentos tradicionales realizados o administrados por los sacerdotes modernos. Cuando era laico, feligrés de la Fraternidad San Pío X, cuando fui seminarista, cuando fui sacerdote, y junto a mis compañeros sacerdotes, se nos decía y enseñaba sobre los temas de invalidez de las misas tridentinas en latín, de las absoluciones en el sacramento de la confesión, etcétera. Cuando estas cosas eran administradas por sacerdotes modernos, por los temas de invalidez que tiene el sacerdocio moderno de ellos. Hoy en día en la Fraternidad San Pío X, a fieles, a seminaristas y a mis compañeros sacerdotes, se les dice que esas misas tridentinas en latín y que esos sacramentos dados por sacerdotes modernos son válidos. Otra vez, este solo cambio, por la gravedad que lleva, debería hacer que los fieles no vayan a las misas de la Fraternidad San Pío X, ni con los sacerdotes modernos mencionados, y que los sacerdotes de dicha congregación hablaran públicamente sobre esto. En pos de lo anterior, podemos dar algunos ejemplos. Primero, en Europa se aloja y vive un obispo moderno en las casas de la Fraternidad San Pío X. Y dicho obispo moderno celebra y oficia en ceremonias como si fuera verdadero obispo, lo cual es mucho más grave que en el caso del sacerdocio. Nos referimos a Monseñor Vitus Haunder. Esto es muy grave y nadie dice nada públicamente. Un segundo ejemplo. Aquí mismo en Bogotá, dice Monseñor Altamira, hace pocos años se tenía un sacerdote moderno que había venido de Ecuador y al cual, sin haberlo hecho reordenar con el verdadero rito católico, se le permitía celebrar misa y confesar. Alguno de ustedes creo que lo conoció personalmente. Tercero, un ejemplo más. Mi amigo el padre Ramiro Rivas tenía solo la ordenación moderna y así, sin ser reordenado con el verdadero rito del sacerdocio católico, fue puesto en el apostolado por la Fraternidad San Pío X durante años en mi propia ciudad natal de Córdoba, Argentina, viviendo en la casa de la Fraternidad San Pío X de allí, y se lo hacía decir misa y confesar sin problema, como si el sacerdocio moderno que él tenía para entonces fuera perfectamente válido.
el padre Ramiro obtuvo el verdadero sacerdocio católico y procuró su reordenación sacerdotal válida con el verdadero rito católico, años después, cuando ya había abandonado la fraternidad San Pío X. 3 bis. ¿Qué ocurría antes? Bueno, aquí un resumen. Nos está diciendo Monseñor Altamira en esta homilía que hubo un cambio en el rito moderno, ¿sí? En 1969 Pablo VI cambia el rito y lo diferente, ¿sí? A lo que ha dejado la Iglesia durante todos los siglos. Lo cambia haciéndolo un rito humano, cambia las palabras. Vamos a entrar exactamente en qué palabras cambiaron y por qué no es un rito válido, pero más adelante, ¿sí? Pero cambió. Entonces, lo que está planteando Monseñor Altamira es que la fraternidad, desde que fue la resistencia, había expresado su inconformidad y no permitía que un sacerdote moderno oficiara misa, puesto que antes conocían que ese sacerdote no era verdadero sacerdote, puesto que cambiaron el rito. Por lo tanto, no permitían que estos sacerdotes atendieran a su feligresía. Sin embargo, cambiaron eso. Y aquí da ejemplos muy concretos de un obispo moderno que no tiene el rito verdadero válido por la Iglesia Católica y lo tienen en una de las casas, ¿sí? Y oficia misa. Si recordamos lo que nos hablaba el grano de incienso, que decía que no podíamos tener esta unión con la herejía. ¿Se recuerdan al padre Faber que decía, si tu caridad, por no ser severa, puede dejar de ser veraz, y si no es veraz, no es convincente. Y si no hay odio por la herejía, no hay santidad. Entonces, ¿cómo es que tienen en la fraternidad un obispo viviendo ahí y trabajando con ellos? Luego menciona a este sacerdote que no estaba reordenado y que confesaba y que celebraba misa, ¿sí? Entonces, son muy contundentes los ejemplos de que sí están haciendo eso y de que están yendo en contra de lo que se llegó a pensar por mucho tiempo. Continúo. ¿Qué ocurría antes? Punto 3 bis. ¿Qué ocurría antes cuando un sacerdote moderno quería vivir en las casas de la fraternidad San Pío X, decir misa, confesar, etcétera? Se le hacía estudiar en nuestros seminarios y después se les ordenaba de nuevo con el verdadero rito católico. Eso se acabó porque ahora la fraternidad San Pío X considera que el rito moderno para ordenar sacerdotes modernos es válido y que igualmente el rito de obispos modernos es válido. Este solo cambio debería ser suficiente para que los laicos no vayan más a las misas de la fraternidad San Pío X y para que los sacerdotes hablaran públicamente, ¿sí? Es decir, no pueden guardar silencio los verdaderos pastores. No pueden aceptar esto. Es inaceptable. El caso de Francisco. Por otro lado, Francisco tiene sacerdocio moderno y obispado moderno. La fraternidad San Pío X está en tratos con Francisco, buscando de él una regularización canónica, firmar. Pues bien, la fraternidad San Pío X, a la fuerza, debe decir que el sacerdocio moderno y el obispado moderno son válidos, porque de lo contrario, estarían haciendo tratativas con un simple laico. En ese orden, el actual superior general se acaba de reunir con Francisco hace escasos días. Y bueno, recordemos que esto lo escribió, me parece que en 2022, voy a corroborarlo, 2022, 20 de febrero de 2022. Entonces, además de todos los problemas
que hay con Bergoglio, bueno, encima de todo, pues su rito de ordenación sacerdotal es inválido y evidentemente también la consagración episcopal es inválida. 4. Los sacramentos modernos. Un ejemplo, la extrema unción, la moderna unción de los enfermos. Cuando yo era laico, feligrés de la Fraternidad San Pío X, cuando fui su seminarista, cuando fui sacerdote de ella, junto con mis compañeros sacerdotes, se decía y enseñaba sobre temas de invalidez de los sacramentos modernos, incluyendo la extrema unción moderna, unción de los enfermos, el tema de los óleos modernos, el obispado moderno, etc. Por ello, los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X íbamos siempre que pudiéramos a darle extrema unción a cualquier ser humano que nos lo pidiera. Íbamos a Soaca, a Boza, a Suba, a Chía, a Tabio, a Funza, a Faca, inclusive a Tunja y hasta Popayán, y otras ciudades muy lejanas. Hacíamos eso porque la moderna unción de los enfermos tiene los mencionados temas de invalidez. ¿Qué hace hoy la Fraternidad San Pío X? Hoy en día en la Fraternidad San Pío X tenemos el cambio, puesto que en ella se afirma que lo moderno sí vale, sacerdote moderno, unción de los enfermos moderna, entonces se ha decidido que solo se asiste con los santos óleos a los fieles, a los que asisten a misa en la Fraternidad San Pío X, y ya no más el ir como locos, lo decimos entre comillas, a todos los rincones de la ciudad, del país y hasta el planeta como era antes, por cualquier ser humano que nos pidiera los óleos. Aclaremos que el prior puede hacer una excepción, pero la regla actual es solo a los fieles. Y claro, si lo moderno vale, es una locura el ir para todos lados. Mejor es que esas personas pidan los óleos al capellán moderno del hospital o al sacerdote moderno. De la parroquia. Nunca fue así. Unos ejemplos. Una dama iba a misa a la Fraternidad San Pío X. Su papá estaba muy grave, murió, no iba a misa allí. Él necesitaba la extrema unción, dijeron no. Dicha dama vino entonces a pedirnos a nosotros la extrema unción para su papá. Otra feligresa de la Fraternidad San Pío X, muy allegada a ellos, ha tenido varios casos de amigos o conocidos que estaban necesitando los santos óleos, pero que no iban a misa en la mencionada Fraternidad San Pío X. En ella dijeron no. Después de todo, lo moderno sí vale, que lo pidan allí. Esa dama ha tenido que venir a buscarnos a nosotros, ya en varias oportunidades, para que le demos la extrema unción a esas personas. Vean semejante cambio. Mis compañeros sacerdotes saben cómo hicimos siempre con la extrema unción para toda persona. ¿Y no dicen nada públicamente? Este solo cambio debería hacer que ellos hablaran públicamente, ¿verdad? Conclusión. Concluimos en forma abrupta y breve. Este desorden actual, apocalíptico, solo lo arregla Dios nuestro Señor Jesucristo, su parucía. Mientras tanto, hemos de hacer todo el bien que podamos por todo lo anterior. Los errores y cambios de las posturas de la Fraternidad San Pío X con respecto a la falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II. No se debe ir a las misas allí y a pesar de lo anterior, ha habido o hay sacerdotes o sacerdotes tradicionales que sí mandan a sus feligreses allí. Es increíble. Esperamos que nuestros fieles sí tengan las ideas claras, aunque sabemos que algunos no tienen las ideas claras y que sí van a misa a la Fraternidad San Pío X. Finalmente, y sin duda, deseamos que ojalá estas palabras sirvan para los laicos y para mis antiguos compañeros del seminario, para los sacerdotes. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Yo tuve la oportunidad en algún momento
de ir con uno de estos sacerdotes que había dejado la Fraternidad San Pío X. Durante 3 meses yo estuve acudiendo allí y se me comentó que había este problema de las misas UNACUM. Sinceramente, al principio yo no tenía mucha comprensión de lo que era esto, porque no tenía el hábito de estudiar. Yo veía muchos videitos de YouTube, de muchas cosas, estaba en el modernismo, pero no tenía el hábito verdadero, pues, de comprometerme al estudio. Y bueno, cuando se me comentó de esto, me di cuenta que no sabía de lo que me estaban hablando y que era mi responsabilidad, pues, pues empezar a estudiar. Y cuando se me empezó a explicar, tuve la oportunidad de ir con un sacerdote de estos que habían dejado la fraternidad, y yo le dije que si me podía platicar un poco cuál era la situación y si yo podía seguir yendo a la fraternidad o no. Yo tenía dudas y hacía preguntas, simplemente. No tenía una preconcepción de algo, no había decidido algo, pero quería conocer las respuestas. Y su respuesta fue, sí, si usted quiere puede seguir yendo a la fraternidad o venir aquí como usted quiera. Esa mm, falta de convicción me hizo ponerme alerta, porque lo que yo pensé fue, si yo puedo seguir yendo a la fraternidad, ¿por qué voy a venir aquí? ¿Sí? Y bendito sea Dios, tuve la posibilidad de encontrarme con el antes padre Altamira, hoy Monseñor Altamira, y decirle que yo estaba tratando de buscar la misa verdadera, la misa tradicional, pero que yo estaba confundida, había tenido esta experiencia con ese sacerdote y yo no sabía qué hacer. Y me gustó mucho su respuesta porque fue muy claro y me dijo, no vaya ahí, vaya con, y en aquel momento me envió con Padre Pío, que estaba aquí en México, y bueno, desde allí tuvimos la posibilidad de encontrar verdaderos sacerdotes con sucesión apostólica y además que son verdaderos militantes, tienen verdadera doctrina. Entonces, mm, esta confusión, desgraciadamente, la promueven justo estos sacerdotes que no se han determinado, que no se atreven a hablar públicamente y decir lo que está haciendo la Fraternidad Pío X está mal. Antes enseñaba otra cosa y hoy cambió de opinión. Pero el cambio se une con lo que en su momento estuvieron contrarios, que es el Concilio Vaticano II. Y eso ha quedado igual, no ha cambiado. La herejía persiste. Entonces yo no puedo unirme a la herejía. Y entonces nos comenta casos muy concretos. El sacerdocio moderno es inválido. No hay sacerdocio, eso significa. No hay poder sacerdotal. No hay transubstanciación, aunque ellos digan las palabras, aunque se vistan de aparentes sacerdotes, no lo son. No porque yo agarre ahorita un traje de bombero, así nos explicó el padre Gabriel alguna vez, soy bombero, ¿sí? Entonces, no porque yo me haya sometido a un rito, ¿sí? Que yo creía que era verdadero, pero no lo es, no lo es. Yo voy a ser capaz de transubstanciar el panásimo, ¿sí? Entonces, no hay transubstanciación, por lo tanto, en el modernismo tú vas y comes pan, no comes a Dios, y eso es evidente, porque no hay un progreso en el alma, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la extrema unción, el óleo es elaborado por el obispo. Si es un obispo falso, es decir, consagrado con el rito moderno, no existe la potencia en el óleo del sacramento de la vida de Cristo. Entonces, los están ungiendo con algo que no existe. Están poniendo aceite de oliva nada más, ¿sí? Estás confesando con sacerdotes que no tienen la autoridad de la iglesia para liberarte de los pecados. Entonces, fíjate en qué riesgo te pones al estar asistiendo a las misas de la Fraternidad Pío X. Ahora, ¿cuánto más al modernismo? ¿Sí? Entonces, esto es importante de pedir la gracia a Dios para hacer conciencia, porque desgraciadamente mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice Dios. Entonces, la gente se ha acomodado muchísimo en no estudiar, en no leer y en estar atento de muchas cosas que no son útiles para el alma, ¿sí? Muchísimas apariciones, muchísima información que
¿Qué importa eso que va a pasar si tú no te conviertes? Esto es muy importante. Y la conversión viene por el alimento verdadero. Entonces, para resumir en este artículo, que lo que está tratando de decir el padre Monseñor Altamira, es que cambiaron la versión y no puede ser cambiada así, y mucho menos porque están en negociaciones con Bergoglio, que sabemos que es un hereje, y los herejes quedan fuera de la Iglesia Católica, ellos mismos quedan fuera de la Iglesia Católica. Hay muchas personas que le tienen miedo a la palabra sede vacante, y yo te voy a confiar que en su momento yo también tenía miedo, porque me hayan dicho cosas que no son verdad. Ahora, cuando uno estudia la verdadera doctrina, la Iglesia Católica, la historia, cómo se ha manifestado todas estas situaciones, bueno, es muchísimo más fácil de ir adquiriendo el entendimiento. Entonces, muy importante encontrarte donde hay verdaderos sacramentos. Así que aquí pueden encontrar en YouTube un canal que se llama Misión de la Sagrada Familia, donde allí se transmite la misa todos los días, es a las 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y bueno, ahí vas a encontrar un obispo maravilloso que es Monseñor Rodrigo da Silva, y que es un verdadero militante, no tiene temor de decir la verdad. ¿Y por qué no tienen temor estos obispos, estos sacerdotes con verdadera doctrina, que no te dicen, bueno, pues ya haz lo que quieras, si quieres ir a donde quieras? No, 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 no. ¿Qué tienen ellos? Un amor por las ovejas, un amor por las almas. No quieren que se pierdan, sino que se salven. Por eso es que es verdad, tienen que correr a dar la extrema unción, ¿sí? Eh, así que seamos dóciles, seamos ovejitas dóciles, no seamos estas cabras orgullosas. Hace poco me decían algo que me llamó la atención, y agradezco muchísimo sus comentarios en verdad, porque me son útiles para poder platicar respecto a esto. Deme un momentito, voy a aprovechar para platicarles un poquito de esto. Mm, Me decía, hola Dulce, gracias, pero yo no creo en el sedevacantismo. Aunque no me gusta la forma de llevar el pontificado, creo firmemente que el Papa Francisco es el Papa, que nuestro Señor Jesús quiere que gobierne su iglesia en este momento, y pido oraciones para el Papa Francisco para su santificación. Nadie que dice herejías y que cree en la herejía puede ser santo y mucho menos vicario en la Iglesia Católica, ¿sí? Eh, y bueno, yo lo que comentaba era que le sugería que rezara, porque el hereje queda fuera de la iglesia. Esto siempre lo ha enseñado la Iglesia Católica. Y me comentó, ¿no? Que Dios quiera al Papa Francisco, porque fue puesto por el Vaticano y los misterios de Dios son suyos. Bueno, el cónclave, ¿no?, en el que participó Bergoglio no fue válido tampoco, ¿sí? Entonces, también esto es muy importante entender que está puesto, ¿sí? Está puesto por mano humana, no por mano divina, ¿sí? Por esta infiltración que ha habido, ¿sí? Y dice claramente así el padre Faber: por no ser severa vuestra caridad, no es veraz, y si no es veraz, no es convincente. Donde no hay odio por la herejía, no hay santidad. La herejía es una deslealtad a Dios. Bergoglio es enemigo de Dios. Y quien ama a Dios solo es amigo de los amigos, no de los que destruyen las ovejas. Y bueno, me comentó que Dios quiere castigar, eso es cierto, ¿sí? Porque es el final de los tiempos. Dice, y puso un conclave que no fue bueno, pero el Papa Francisco no es el anticristo, ni el falso profeta. Es el próximo pontífice el que sí será el falso papa. Él es falso papa. Francisco es falso papa. Bergoglio no es papa. Y el tema con estas opiniones es que no estudian la verdad, la otra parte. Es como si tuvieran puesto un chip, un cassette de repetir, ¿sí?
y no de entender, es como una ceguera que hay, ¿sí? De entender realmente qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, no es una persona que esté llevando a la iglesia al cielo, la está llevando al infierno, ¿sí? Y esto no va a ser culpa solo de él, sino responsabilidad de todos los que no quisieron conocer cuál era la verdad. Entonces, es fácil ver que no dan argumentos, ¿sí? No dan argumentos, solo dicen, a ver, ¿a quién le dio las llaves? Y todas estas cosas que no tienen un verdadero sustento, pero es natural porque la gente no está en gracia, están en pecado mortal, no tienen confesión, no tienen verdaderos sacramentos, y si no es con Dios esta lucha, es imposible. Entonces, es muy importante que haya una recta intención de verdaderamente conocer cuál es la verdad. Y si tú oras para conocer la verdad, por supuesto que Dios te la va a revelar y vas a poder entender. Pero ahora yo les pregunto, ¿cuántos de los que realmente dicen que Francisco sí es papá, se han puesto a estudiar? Hay una apatía por el estudio, hay una negligencia por realmente conocer la verdad, ¿sí? Entonces, eso es algo que uno tiene que reconocer. Solo estoy repitiendo esto, pero no tengo ni siquiera los argumentos, no he leído nada para poder conocer si esto es verdad o no, ¿sí? Entonces, oren, acérquense muchísimo al rosario para que lo puedan comprender. Monseñor Rodrigo da Silva va a empezar a sacar unas cápsulas a partir de hoy que hablan de Lutero, de Calvino, que hablan de cómo murieron los enemigos de la Iglesia Católica, ¿sí? Tienen una muerte muy difícil, y van al infierno, ¿sí? Entonces, es impresionante cómo pueden ver a un hombre que es tan malvado como si fuera alguien bueno. Es cierto, oramos por todos los pecadores para que se conviertan, pero es muy diferente orar que decir, Él me gobierna, ¿sí? Es muy distinto. Tú puedes decir, ¿no? A una persona, no sé, que te secuestró, que secuestró a alguien, Dios nunca lo quiere y no lo permita. Decir, voy a orar por él para que un día se arrepienta, a decir, voy a ser su amigo, voy a hablar todos los días, ¿no? Y hasta entrar en sus negocios, ¿sí? Pero esta confusión que es tan lógica y tan natural, la gente que ha perdido la inteligencia por tanto pecado, no lo puede ver y no lo puede comprender. Entonces, no puede ser que Dios esté contento con Francisco, con Bergoglio, no puede ser. Y va a morir como un hereje si no se arrepiente, ¿sí? Y de Dios nadie se burla. Entonces, ¿qué te aconsejo yo? Que reces por todos los pecadores, pero tú estudia. Tú reza con recta intención y pídele a la Virgen Santísima que te ayude a comprender esto para que puedas tener la verdadera vida divina que quiere Dios para ti. No podemos estar pensando en nada más, yo no quiero ir al infierno, sino quiero corresponder a Dios por todo lo que ha hecho por mí, quiero corresponder las lágrimas de María, todo lo que ella ha sufrido y llegar al cielo donde Él me quiere. Y eso implica mucho esfuerzo porque la puerta es estrecha. Entonces yo espero que con esta información pues les sirva de estudio, les sirva para ir comprendiendo y tal vez en estos momentos de que llevamos pocas catequesis puedas irte preguntando, ok, quiero conocer, ¿sí? Quiero conocer cuáles son los argumentos, quiero ver, ¿no? ¿Qué es esta verdad? ¿Sí? Para yo poder también tratar de comprender. Que si te cierras simplemente y dices, no, 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 lo que pasa es que no, no es así, no puede ser así, pues lo más seguro es que vas a quedar confundido y vas a impedir en ti toda la gracia que Dios quiere regalarte. Empezamos por Monseñor Rodrigo da Silva y le damos gracias por el regalo tan grande que es para la Iglesia Católica. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. También oramos por Monseñor Altamira, por todos los sacerdotes, para que Dios los ilumine y les ayude a permanecer firmes defendiendo la fe. Ave María, gratia plena Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una bendecida noche. Y nos vemos el día lunes para seguir con las catequesis y seguir formando nuestra conciencia, que nuestra alma es muy valiosa para Dios.